Hola a todos y una bienvenida de parte del Centro de Excelencia Docente AIEU de la Vicerrectoría General Académica. Hoy vamos a discutir el tema del estilo APA, que pues básicamente es el que utilizamos en los trabajos de grado, en diferentes trabajos en nuestra institución. Como elementos fundamentales debemos recordar los siguientes. Primero, la última edición que publicó la Asociación Psicológica Americana del estilo APA fue la sexta edición en inglés, tercera edición en español. Es decir que si ustedes escuchan séptima, octava, no existe. Hay diferencias fundamentales entre el estilo APA en español y el estilo APA en inglés. La principal de ellas tiene que ver con el manejo de mayúsculas en los títulos. Por ejemplo, en APA en inglés, cualquier palabra que no sea conector o artículo debe ir con la primera letra en mayúscula. Pero en español predominan las normas del español que da la RAE por sobre el estilo APA. Por eso, únicamente la primera letra del título, o de los títulos, o de inicio de las frases, van en mayúscula. Y por último, como les estaba diciendo, este es un estilo, no es norma APA. Como es estilo, lo que ha sucedido es que varias casas editoriales toman lo que les sirve y pues básicamente lo añaden a su estilo editorial propio. Por eso es que podemos encontrar diferentes versiones en diferentes lugares. Es importante entonces que nos pongamos todos de acuerdo frente al documento base que vamos a utilizar. Y les recomiendo entonces el que sacó Uniminuto Virtual y Distancia, que es el Manual de Ejercicios Prácticos de APA. Lo vamos a ver más adelante. El formato base de cualquier documento con estilo APA es el siguiente. El tamaño del papel debe ser carta o letter. La margen en todas las márgenes para documentos digitales es de 2.54 centímetros, que equivale a 1 pulgada. La única diferencia es si estamos trabajando en un documento impreso, la margen izquierda será de 4 centímetros para dejar espacio para la encuadernación. El interlineado en todo el documento es doble, excepto en tablas, figuras, y si estamos hablando de un artículo de investigación, el resumen del artículo va con interlineado sencillo. La letra puede ser Arial o puede ser Times New Roman de 12 puntos. Es importante sí mantener ese tamaño en todo el documento, excepto nuevamente en tablas, notas de tabla y notas de figura. La sangría que se utiliza en todo el documento es de 1.27 centímetros, que equivale a media pulgada, excepto en el resumen, por ejemplo, de un artículo o en las referencias. Vamos a ahondar en esto un poco más adelante. El documento se debe alinear totalmente a la izquierda, no debe estar justificado, excepto si estamos trabajando en el resumen de un artículo, el resumen, como iba con interlineado sencillo, va justificado. Pero el resto del documento, acorde con estilo APA, debe ser alineado a la izquierda. La numeración de las páginas se hace en la esquina superior derecha con números arábigos. El titulillo, que va en la esquina superior izquierda, no debe tener más de 50 caracteres y pues básicamente debe concentrar la esencia del trabajo que estamos presentando. El formato de los títulos va de acuerdo con el nivel de cada uno de ellos. Vamos a profundizar en ello más adelante. Y por último, para que lo recuerden, solo existen tablas y figuras en estilo APA. No existen imágenes, no existen fotografías. Básicamente, lo que no sea tabla será figura. Los niveles de titulación, como les decía, son 5 únicamente. Y tienen un formato para cada uno. El estilo APA no pide numeración, pero pues como es un estilo, ya cada programa adaptará precisamente este estilo a sus necesidades. Entonces, ¿cómo es el formato de cada uno de estos títulos? El título 1, que es el título principal, va centrado en negrilla con la primera letra en mayúscula. El título 2 va al margen en negrilla y con la primera letra en mayúscula. A partir del título 3, todos los títulos tendrán punto al final. Entonces el título 3 va a la sangría, con la primera letra en mayúscula y con punto al final, en negrilla. El título 4 va en negrilla,
con la primera letra en mayúscula, con punto al final y también alineado a la sangría. Y el título 5, que es el último que podríamos utilizar, va sin negrilla, en cursiva, alineado a la sangría y con punto al final. Si estos 5 niveles de titulación no son suficientes, los invito a revisar la estructura del trabajo que se esté solicitando, porque es posible que estemos solicitando información que no va a ser pertinente para el trabajo. En cuanto a plagio, el plagio es hacer uso de las ideas, palabras, creaciones materiales de otros sin dar el respectivo crédito. Es por eso fundamental que nosotros citemos los materiales que hemos consultado para crear nuestros propios documentos. Pero también es importante tener en cuenta que cuando utilizamos, por ejemplo, en nuestro documento un texto seguido de más de 400 palabras de otro artículo, de otro documento, o varios fragmentos de un texto que al final suman más de 800 palabras, tenemos que tener autorización expresa del autor para poder utilizar estos materiales. Si no lo tenemos, no lo podemos utilizar. En ese caso, la invitación principal es saber cuándo realmente nosotros necesitamos utilizar material con citación directa y cuándo realmente podemos parafrasear o simplemente referir el material del otro autor. ¿Cuándo citar? Yo debo citar cuando utilizo las palabras de otro, cuando utilizo las ideas de otro, cuando utilizo también mis propias palabras o ideas escritas en documentos anteriores. Y en este caso es fundamental tener en cuenta que si no lo hago puedo estar incurriendo en autoplagio. Dirán ustedes, ¿por qué tengo que citarme si en últimas la idea es mía? Claro que sí, la idea es suya, pero cuando usted publica, los derechos de esa publicación, sobre todo la rentabilidad devenida de esa publicación, pasa a ser parte de la editorial. Y en ese sentido, pues digamos que lo que queremos evitar es ese conflicto entre editoriales. También cuando utilizo palabras, ideas, textos que se encuentran en redes sociales o en comunicaciones personales como mi correo electrónico, como mis blogs personales, entre otros. Para opción de grado de pregrado, se recomienda que máximo haya un porcentaje de 20% de citas directas, es decir, copiadas y pegadas de otros textos. El 80% del resto del texto debe ser creado por los autores a partir de la paráfrasis y a partir de la citación indirecta, pero siempre debemos citar. En trabajos de maestría, y esto es recomendado porque como tal la Asociación Psicológica Americana no define estos porcentajes con claridad, pero deben ser acuerdos entre los programas, se recomienda que un 93% sea creación del autor y un 7% de citas textuales. ¿Qué son las citas directas? Las citas directas son aquellas que yo copio y pego iguales de otros textos. ¿Qué pasa si la cita está en inglés? La copio y la pego en inglés y luego entre corchete cuadrado hago la traducción o copio la traducción. Hay dos tipos de citas textuales, de 40 palabras o menos que se deben citar entre comillas dentro del párrafo que yo estoy escribiendo, o de 41 palabras o más que debo citar en un párrafo aparte y todo el párrafo deberá tener sangría. ¿Qué es lo más importante de la cita directa? Debe contener al final de la cita la página o el párrafo del cual extraje la información. Toda cita debe tener como mínimo apellido y fecha, pero las citas textuales fundamentalmente deben tener página o párrafo. ¿Qué pasa cuando no hay página? Por ejemplo, si estoy leyendo un documento de una versión Kindle de un libro o si estoy viendo una página web. Pues debo contar el párrafo desde el inicio del documento. Si esto es demasiado tedioso o no es posible, entonces lo que yo hago es ubicar un subtítulo dentro de ese documento, el más cercano al párrafo que necesito, y a partir de él sí empiezo entonces a contar. En pantalla estamos viendo un ejemplo. Entonces, El Espectador en 2015 saca un artículo y uno de los subtítulos que tiene se denomina Caída.
Esta cita de, abro comillas, el viernes la línea de contenedores de Marx informó una caída del 61% de las ganancias, etcétera, cierro comillas, viene en el párrafo 4 después de ese subtítulo. Eso es lo que debo contar y así puedo hacer la cita. Las citas indirectas son todas aquellas que yo hago cuando he leído varios documentos y a partir de ellos creo yo mi propio texto. Digamos que la idea es poner únicamente el apellido y la fecha, pero se recomienda que si la cita tiene información demasiado delicada o tiene una opinión muy polarizada sobre algún tema que pueda, digamos, poner al autor en cierto riesgo de malinterpretación, se añada también el número de la página o el párrafo en el que se encontró la afirmación a partir de la cual pues yo desarrollé ese párrafo que estoy creando. Hay diferentes tipos de citas también. La cita basada en el texto resalta precisamente el tema por sobre el autor. El autor pasa a ser una figura secundaria. En esas citas basadas en el texto, el autor va también entre paréntesis junto con la fecha y la página o párrafo si es cita directa. Si es cita indirecta, pues serán el autor y la fecha de publicación del documento. Si tengo una cita basada en el autor, es el personaje mismo el que más me interesa. En ese sentido, el apellido del autor va por fuera del paréntesis. Puedo también agregar el nombre si quiero, pero es fundamental que no olvide colocar el apellido. Y la fecha de publicación va inmediatamente después entre paréntesis. Si es una cita directa, al final de la cita voy a colocar el número de la página o el número del párrafo. Si tengo citas de autores con el mismo apellido, lo que yo puedo hacer es colocar la inicial del nombre para identificarlos dentro de las citas, como lo estamos viendo en el ejemplo en pantalla. Ahora también puedo colocar el nombre antes del apellido o puedo colocar el apellido antes del nombre. Digamos que lo importante es que se puedan diferenciar entonces que son autores diferentes, aparte por supuesto de la fecha de publicación del documento. Uno de los problemas más grandes que hemos tenido es la famosa cita de cita. ¿Qué hago cuando yo encuentro una cita textual dentro de un documento que yo estoy leyendo, pero necesito esa cita textual? ¿A quién debo citar? ¿A quién debo referenciar? Entonces, en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, abro comillas, la familia, la escuela, el ejército y la fábrica no son ya más centros analógicos diferenciados que convergen, bueno, etcétera, cierro comillas. Esto lo escribió Deleuze en 1999 y esta cita estaba tal cual en Useche, un documento que yo leí de Useche que fue publicado en 2008. La cita entonces la debo hacer, Deleuze 1999, como se citó en Useche 2008 y la página que yo coloco es la del documento de Useche que fue el que yo leí. Y la referencia que yo debo encontrar en la lista de referencias es del documento de Useche. Ahora, la recomendación es que si es nuevamente una definición muy categórica y ven que es muy complicado hacer la cita de cita, sería mejor buscar la fuente primaria del documento o del texto. Elementos indispensables a tener en cuenta. Toda cita debe tener su referencia y por ende toda referencia que yo encuentre en el listado de referencias debe tener una cita correspondiente en el texto. El link de una página web no es una cita en sí misma, es apenas la última parte de ese listado de referencias. Cada referencia debe estar completa y el formato dependerá del tipo de texto que yo esté citando. Bibliografía no es igual a referencia y en estilo APA utilizamos las referencias. Cuando se utilizan bibliografías, pues estamos hablando de otros textos que no necesariamente están incluidos dentro del escrito que hice, pero que me sirvieron como base para construir una idea.
Lo que se quiere con el estilo APA es simplificar un poco más la información y que sea pertinente a lo que yo estoy escribiendo. Por eso utilizamos referencias. La información básica de una referencia debe ser el apellido, la inicial del nombre del autor, la fecha de publicación del documento entre paréntesis y dependerá si es un libro, si es una publicación anual, semestral o diaria, como sucede por ejemplo en los diarios, el nombre del documento, que debe ir entre cursiva, y la fuente, que en este caso puede ser la URL, puede ser el DOI, puede ser entonces la editorial y el país en el que se editó el libro, dependerá del tipo del documento que yo esté tratando de referenciar. Hay una herramienta que podemos utilizar para que nos ayude entonces a configurar todo el documento con base en el estilo APA, de modo tal que nosotros no lo tengamos que hacer manualmente. Y aquí están los pasos fundamentales. Son pasos numerados porque es en ese orden específico en el que se deben desarrollar. Tenga en cuenta que si altera el orden puede alterar el resultado de la configuración del documento. Lo primero que debemos hacer es configurar el tamaño del papel. Tengan en cuenta que computadores, por ejemplo, que estén configurados en inglés, es posible que tengan predeterminado el tamaño de papel A4. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar que tengamos tamaño de papel carta. Lo segundo que vamos a hacer es configurar las márgenes de todo el documento a 2.54 centímetros. Luego configura el texto que aparece como normal, lo vamos a ver un poco más adelante con el pantallazo de Word, para que toda la letra esté o bien en Times New Roman o bien en Arial 12. Luego debe configurar la numeración del documento en la esquina superior derecha. Después de la numeración agrega el titulillo, pero no lo va a hacer con agregar encabezado porque desaparecería la numeración. Luego configura la sangría del documento a 1.27 centímetros. Configure los títulos, por supuesto de acuerdo con la estructura que usted está manejando, pero también de acuerdo con los niveles de titulación que nos da el estilo APA. Configure las tablas y las figuras, que también se puede hacer de forma automática para que él sea el que nos vaya dando la numeración y al final también nos dé la tabla de contenido y la tabla de listado de tablas y listado de figuras. Inserte la información de las referencias, pero tenga en cuenta el manual que les estaba mencionando como guía para saber qué información debe insertar o cuál no. También pueden utilizar otras herramientas como Zotero o Mendeley. Y por último, inserte las tablas de contenido. Para utilizar o para configurar el documento de Word, lo primero que hacemos es configurar el tamaño del papel. Vamos a disposición, tamaño, y nos aseguramos de que esté en tamaño carta. Lo segundo que debemos hacer es configurar las márgenes del documento. Como es posible que no las tengamos predeterminadas, vamos a márgenes personalizados y allí cambiamos a 2.54 cada una de las márgenes. Recuerden que si tenemos un documento para impresión y encuadernación, la margen izquierda deberá ser de 4 centímetros. En este caso, como es para un documento digital, todas deben tener 2.54. El tercer paso es configurar el texto normal. ¿En dónde encuentran el texto normal? Van a inicio. Aquí es en donde encuentran el texto normal. ¿Les ha pasado que en algunos casos ustedes configuraron la letra desde acá, pero dan Enter y termina en Calibri 11? Es porque está configurada de forma predeterminada. Aquí es en donde la vamos a modificar. Le damos clic derecho, modificar. Aquí escogemos entonces tamaño de letra, supongamos que va a ser Times New Roman, de 12 puntos. Acá también puedo configurar que esté alineado a la izquierda y puedo configurar el interlineado de una vez. Le doy clic en aceptar. Y ya básicamente todo el documento tendría que estar con Times New Roman 12. Luego de ello vamos a configurar la numeración. Vamos a insertar número de página,
al principio de la página, en la esquina superior derecha, y lo voy a dejar con números arábigos. Luego de ello, lo que hago es insertar el titulillo, pero no lo voy a dar desde insertar encabezado, sino que allí mismo voy a colocar titulillo de trabajo final. Recuerden que este titulillo no debe tener más de 50 caracteres, no son 50 palabras. Y lo corro, puede ser con la barra espaciadora, hasta la esquina superior izquierda. Luego de configurar estos dos elementos, voy entonces a configurar la sangría. Voy a párrafo y le digo que voy a trabajar en todo el documento una sangría de primera línea de 1.27 centímetros. Si ustedes realizaron la configuración del texto normal bien, aquí el interlineado ya debe aparecer como doble. Si no aparece como doble, es posible que esa configuración no haya quedado bien. Y le doy clic en aceptar. Luego voy entonces a trabajar o a configurar los títulos. Voy a decir que este es mi título principal. Luego esta puede ser mi introducción. Objetivos, objetivo general, objetivo específico. Ya cuando voy entonces llenando mi estructura, que de hecho lo recomiendo mucho para nuestros estudiantes porque da cuenta de qué es lo que debo tener en mi trabajo, voy entonces a ir colocando cada uno de los niveles de titulación. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece cada uno de los títulos, pero solo me deben aparecer título 1 y título 2. Para configurar el título 1, hago clic derecho, modificar. Recuerden que los títulos deben tener también el mismo tamaño de letra y el mismo tipo de letra. Cambia en que esto debe ser con negrilla, debe ser en negro. El título principal debe ir centrado y le doy clic en aceptar. Luego selecciono aquel que va a ser mi título principal y le doy título 1. Introducción podría ser entonces un título 2 para mí. Y lo modifico de acuerdo con el formato del título 2 del estilo APA. Voy a colocar que es en Times New Roman 12. También va con negrilla. El color no olviden modificarlo. Este sí va pegado a la margen, alineado a la izquierda. Le doy clic en aceptar. Y este sería un título 2. Objetivos en este caso es también un título 2. Ya habiendo configurado uno, simplemente lo selecciono y me aparecerá de esta forma en la estructura. Si se dieron cuenta, tan pronto seleccioné un título 2, aparece el título 3. Que en este caso sería objetivos general y específico. Para configurar, hago lo mismo. Times New Roman 12, en negrilla, automático. Recuerden que este no va alineado a la izquierda, sino va alineado a la sangría. Lo selecciono con este botón. Aquí es en donde puedo ver cómo está quedando mi título. Le doy clic en aceptar y recuerden que al final del título 3 debo tener yo el punto. Lo selecciono, le digo que esto es un título 3. Tan pronto seleccioné esto como título 3, aparece en el otro lugar el título 4. Vamos de pronto a una parte de un trabajo de investigación que requiere más títulos. Está el marco referencial con el marco teórico, marco contextual, marco conceptual. Y solo vamos a trabajar dentro del marco teórico. En marco teórico, si mi trabajo tiene que ver con motivación, entonces yo puedo hablar aquí de motivación y su evolución a lo largo de la historia.
Entonces, marco referencial, si mantenemos únicamente este como título principal, sería un título 2. Marco teórico ya pasa a ser un título 3. Recuerden colocar el punto. Motivación y su evolución a lo largo de la historia viene siendo un título 4. Lo modifico entonces, Times New Roman 12. Recuerden que este va en negrilla, cursiva y a la sangría. Debo modificar también el color. Aceptar. Y selecciono mi título 4. Por último, estaría el título 5, que es un subtítulo de ese título 4. Entonces podríamos hablar de las primeras teorías acerca de la motivación humana. Si yo, por ejemplo, después de este quisiera colocar otros subtítulos, ya no me sería posible. En ese caso, sería preferible entonces quitar de la estructura ese título que dice marco referencial para que todos los títulos puedan subir entonces un nivel y me pueda mantener con una estructura de 5 títulos. Para el título 5, Times New Roman 12 en cursiva. Perdón que olvidé que el 4 tiene cursiva. A la sangría, aceptar. No había olvidado, ahí está perfecto. Y estos son los 5 niveles de titulación. Cuando ustedes ya han configurado esto, lo que pueden hacer es que cada vez que tengan un título, pues le dan este formato. Al único título al que no le pueden dar formato es a la tabla de contenido, porque entonces aparecería el título tabla de contenido dentro de la tabla de contenido final. Luego de ello, ustedes pueden configurar entonces las tablas y las figuras. Las tablas en APA solo deben tener estas alineaciones. Solo deben tener líneas horizontales, ninguna vertical, y de hecho solo deben tener las líneas horizontales en donde terminan, pues básicamente la parte explicativa de la tabla. ¿Cómo voy entonces yo a numerar una tabla? Primero, la tabla se numera en la parte de arriba. Va tabla y el número. Luego viene el título de la tabla después de un enter, en donde yo explico cuál es ese título. Viene la tabla y al final está la nota de tabla. En esta nota de tabla es en donde yo digo, por ejemplo, si esta tabla fue copiada y pegada de algún documento, y pongo la cita correspondiente, o si esta tabla la elaboré yo pero con base en datos de otro documento, también debo colocar la cita correspondiente. Acá pues básicamente debo colocar autores y fuente. Pero Word también nos permite entonces enumerar esas tablas para que no seamos nosotros los que debamos o quienes debamos hacerlo. Voy a colocar que esta es mi tabla número 1. Que básicamente habla de las teorías de la motivación. Aquí vendría mi tabla, que vamos a insertar en este momento solo un borrador. Esta no debe ser la final. Luego le digo, deme este formato de tabla, suponiendo, o deme este formato de tabla máximo. Y al final entonces va la nota de tabla. Pero esto, básicamente le voy a pedir a Word que me lo haga. ¿Cómo se lo voy a pedir? Voy a referencias y busco insertar título. Él va a tener predeterminados los siguientes: ecuación, ilustración o tabla, pero recuerden que en estilo APA solo existen tablas y figuras. Selecciono tabla, le doy clic en aceptar y ya él me dice que esa es la tabla número 1. Como el formato va a ser diferente o va a aparecer de forma diferente, yo le puedo poner que esto es un texto normal, pero recuerden que el título sí es importante
tenerlo en cursiva. No lo voy a poner como título 1, 2 ni 3. Y al final de esta tabla, que es preferible también que nos quede en una sola página, voy a colocar entonces la nota de tabla. Tengan en cuenta que si la tabla se lleva más de una página, tiene entonces que tener los encabezados en las páginas subsiguientes. Pero también tengan en cuenta si esa información debe ir dentro del cuerpo del trabajo o se puede colocar como un anexo al final del mismo. Listo. ¿Y cómo hacemos con las figuras? Dentro de figuras entran imágenes, fotografías, básicamente todo aquello que no sea tabla. Entonces vamos a insertar en este caso una forma como si fuera alguna imagen o alguna fotografía que yo quiero colocar dentro de mi trabajo. Se recomienda que las imágenes y las tablas sean en blanco, bueno, no en blanco y negro, pero sí en escala de grises, pues para mantener como la uniformidad del formato. Corro. Y las figuras se titulan después de la figura. Recuerden que la tabla se titula antes de la tabla. Y lo mismo, voy a utilizar entonces referencias, insertar título, pero como aquí no está, entonces yo le doy nuevo rótulo, figura. Le doy clic en aceptar, ya me aparece figura, le doy clic en aceptar y aquí me aparece figura 1, imagen del cerro. Las figuras subsecuentes o las tablas subsecuentes se van a ir numerando solas. Vamos a hacer el ejercicio con otra tabla. Perdón, con otra figura, que puede ser esta. La centro, o la bajo, mejor. Y aquí estaría figura 2. No lo voy a hacer manualmente. Referencias, insertar título, figura 2, aceptar. Y él mismo me va colocando la numeración. Fotografía 2 del cerro puede ser. Las notas de figura van inmediatamente después del título. También tengo que decir si es una fotografía, quién la tomó, en qué contexto, si es de otra publicación y cito al autor o cito la publicación de la cual extraje. Por último, ¿qué hago? Supongamos que esto va en otra página. Si ustedes, por ejemplo, quieren que las páginas o los capítulos no se alteren si trabajan por capítulos, pueden utilizar el comando Control Enter, pues para que siempre ese capítulo empiece a inicio de una nueva página. Arreglemos estos títulos, que son títulos 3 cada uno, solo para tenerlos presentes. Y supongamos que lo tengo hasta allí. Antes de la introducción, entonces tengo mi tabla de contenido, mi lista de tablas y mi lista de figuras. Si yo hice este proceso, digamos, como lo hemos visto hasta el momento, lo que debo hacer es ir a referencias, tabla de contenido, y le digo que me muestre una tabla automática 2 o una tabla automática 1, no hay problema. Tengan presente que, por ejemplo, yo acá tenía en el marco teórico muchos más títulos y no están apareciendo. ¿Qué es lo que debo hacer? Ir a tabla de contenido, tabla personalizada. Por ejemplo, en estilo APA no se utilizan puntos, entonces le digo que no me muestre ninguno y le digo que me muestre mis 5 niveles de titulación. Le doy clic en aceptar. Le digo que si la reemplazo, sí la reemplazo. Y ya me aparecen cada uno de los subtítulos con cada uno de los niveles que yo había programado. Y puedo quitar o puedo modificar, este título. Recuerden que no lo van a poner con estos, este sí lo tienen que hacer manualmente para que no aparezca dentro de la tabla de contenido que estoy haciendo. Con interlineado doble y en negro.
y allí está. Para la lista de tablas y la lista de figuras, me voy entonces a referencias, insertar tabla de ilustraciones y aquí le digo cuál quiero que me muestre, la tabla de figuras o la lista de figuras o la lista de tablas. Quito también los puntos para que no me aparezca nada en la paginación, le digo que me muestre la de figuras, aceptar. Y ya aparecen entonces las figuras. Lista de figuras, la configuro entonces o la vuelvo yo un título 2. Y la lista de tablas la hago de la misma forma. Me voy a referencias, insertar tabla de ilustraciones, de las tablas, elimino los puntos, aceptar. Y ya entonces me tendrían que aparecer pues en dónde está cada una de las tablas. Y básicamente así es como podemos entonces configurar Word para que haga el trabajo por nosotros. Listado de referencias. El listado de referencias es en donde yo tengo que tener absolutamente cada una de las fuentes que yo utilicé dentro del documento. ¿Cómo voy a sacar ese listado sin que me cueste y básicamente verificando que todas las citas que yo tenga estén al interior pues, de ese listado? Si yo tengo el texto, supongamos que estoy escribiéndolo aquí, voy a darle entonces referencias y supongamos que aquí está mi cita textual o no textual, no hay problema. Le voy a dar clic en insertar cita, agregar una nueva fuente. Supongamos que estoy hablando de un artículo de revista. Los autores de ese artículo son Bautista A. Acá si ustedes se dan cuenta, Word les está pidiendo el nombre completo, pero sabemos que en estilo APA solo manejamos las iniciales del nombre, entonces solo debo colocar la inicial del nombre. Cuervo A. Y supongamos que hay un tercer autor, Tibaduiza O. El título entonces de la publicación, que en este caso es el Manual de Ejercicios Prácticos de Normas APA. Supongamos que ese fue un artículo que salió en la revista Psicoeducación, que fue publicado en el año 2018 y que está entre las páginas 50 y 60. Pero tengan en cuenta que cuando yo estoy hablando de un artículo de revista también debería aparecer entonces el número y el volumen. Como de entrada no están apareciendo esos campos, le doy clic acá en donde dice mostrar todos los campos y termino entonces de completar. Si esta es una revista semestral, debo tener entonces el periodo también en los meses en los cuales pues se hizo la publicación, aquí en mes. Digamos que esto fue volumen 3 del número 4 de la revista, o del número, bueno, sí, 4. Aceptar. La cita me va a aparecer de esta forma. Supongamos que yo tengo que agregarle la página o el párrafo, pues porque es una cita textual. ¿Qué hago? Le doy clic en editar cita y le pongo que esto estuvo en la página 52. Aceptar. Pero recuerden que en APA nosotros no utilizamos PAG, utilizamos P. ¿Qué hago si yo tengo que cambiar algo? O si por ejemplo acá yo no necesito el AND, sino el I, porque estamos hablando de una publicación en español. Le digo que me convierta la cita en texto estático, Cuervo y Tibaduiza 2018 y borro pues básicamente ya lo que no me sirva. O si era un párrafo, entonces pongo par. Cada dato
dependerá, como les decía, del tipo de documento que yo esté tratando de citar, de si es una comunicación personal, de si es un elemento en redes sociales. Si se dan cuenta, cuando yo voy a insertar cita, hay un montón de materiales que me pueden servir, pero es posible que yo no encuentre aquí cómo hacerlo. Entonces, si yo no encuentro qué es, pongo varios y lo que hago es que me muestre todos los campos y diligencio aquellos que necesito. Si estoy hablando de un podcast, si estoy hablando de una publicación en internet o de un artículo que tendría DOI. Acá, por ejemplo, en el artículo se podría poner el DOI para que los demás lo puedan encontrar más fácil. Y diligencio solo los campos, entonces, que necesito. Cuando yo tenga el listado de referencias, lo que voy a dar es clic en bibliografía, pero le voy a decir que me ponga las referencias. Y fíjense que aquí él solo empieza a organizar alfabéticamente, empieza a organizarlo pues de acuerdo con el formato que yo le pedí. Este, por ejemplo, es el título del artículo, este es el nombre de la revista, que es el nombre del documento, el que va en cursiva, el número y el volumen y las páginas en las cuales se encuentra ese documento. Y él solo también lo pone en sangría francesa. Entonces, estas son las cosas que ustedes pueden utilizar pues para que Word les facilite también la vida tanto a los profesores como a los estudiantes cuando estén haciendo documentos con estilo APA.